Bienvenidos a este podcast donde Shirley Sitik, Tara Corado, Perla Contreras, Jennifer Tello, Nitzia Paredes y yo, Alejandra de la Cruz, les contaremos de un caso de crimen real, un evento histórico tan peculiar, notorio y fantástico. Hablaremos de nada más de un asesino serial. Todo inicia en la década de 1970, que esta fue una década particularmente turbulenta para los Estados Unidos, y aunado a esto, la derrota en la guerra de Vietnam, la fallida administración de Richard Nixon y la muerte del movimiento hippie. Esta década vio nacer a algunos de los asesinos seriales más famosos del mundo, y especialmente en el estado de California, y curiosamente, 3 de ellos en la ciudad de Santa Cruz. Este personaje es muy diferente a otros asesinos seriales, pues su gusto por matar no provenía de alguna gratificación sexual o de poder. Él es alguien que juraba ser el elegido para prevenir un desastre natural, un verdadero asesino serial de tipo misionero, y su modus operandi era aleatoriamente a mujeres, niños y hombres. Su caso abrió un debate en torno al papel que tienen las enfermedades mentales que tienen en el crimen. ¿Puede ser plenamente culpable un hombre que no padece de estar en control de sus capacidades mentales? Y sí, hablamos de Herbert Molly. Bien, antes de hablar de lleno de este personaje, debemos recordar que la mayoría de asesinos, sean seriales o no, cumplen una serie de rasgos psicológicos básicos. El asesinato es uno de los crímenes más graves que puede cometer el ser humano y, sin embargo, es uno de los más antiguos. ¿Qué características tiene un asesino? Si bien existe una gran cantidad de causas o aspectos que pueden mediar para que una persona decida quitarle la vida a otra, y no resulta probable establecer un perfil claro y universal para todos los asesinos, teniendo en cuenta que existe una gran variedad de posibles perfiles y tipologías de asesinos. Resulta sumamente complicado establecer un perfil psicológico general de la figura del asesino, especialmente teniendo en cuenta la gran variedad en lo que se refiere a las posibles causas de la conducta asesina. Se considera asesino en serie a todo aquel individuo que quita la vida al menos a 3 personas de manera intencional y generalmente con premeditación en un periodo de tiempo concreto, estando dichos asesinatos separados entre sí. Esta tipología de asesinos puede manifestar también una elevada heterogeneidad en lo que se refiere a sus características, pero suelen compartir elementos comunes que voy a destacar a continuación. Entre ellas está la falta de empatía, ¿verdad? El asesino en serie suele emplear el asesinato como instrumento de cara a obtener un beneficio por motivo ideológico o con la intención de descargar una frustración o una fantasía concreta. Por norma general, no tiende a saber ponerse en el lugar de su víctima, careciendo en su mayoría de empatía. Una gran parte de ellos son clasificables como psicópatas y entre sus motivaciones hay una visión de la realidad extraña apartada de las ideologías hegemónicas. También suelen dar apariencia de normalidad, con algunas excepciones. Por lo general, el asesino en serie no manifiesta elementos extraños en su comportamiento y, ¿verdad? Esto hace pensar, no hace pensar a la sociedad en la posibilidad de que una persona sea un asesino. También está la elección de víctimas vulnerables. Por lo general, el asesino en serie escoge víctimas que pueden ser vulnerables a su actuación, por considerarlas más débiles, o que puedan ser manipuladas de algún modo para dejarlas en una situación de sumisión. Y esto se hace para notar que se tiene el control en todo momento. Pueden ser manipuladores e incluso seductores. Muchos asesinos en serie tienen una capacidad elevada de manipulación y seducción, empleando dichas habilidades en conseguir
conseguir acercarse a sus víctimas con facilidad y sin excesiva resistencia. Es frecuente que establezcan relaciones con cierta facilidad, si bien en general dichas relaciones son superficiales. El asesino en serie suele manipular a las personas que le rodean. Esta actitud usualmente la esconden bajo una fachada de vulnerabilidad y la idea falsa de que quieren agradar a todo el mundo. Y esta es una forma de esconder su verdadera personalidad a sí mismo. También los asesinos en serie, ¿verdad? Provienen de familias o entornos desestructurados, con un elevado nivel de violencia. Muchos de ellos han sufrido diversos tipos de abuso a lo largo de su vida, que dificultan la adquisición de empatía y de preocupación por el entorno. También están obsesionados con el poder. Una de las principales características de los asesinos en serie es que suelen verse fascinados por el poder y siempre quieren tener el control sobre la situación. Son egoístas. Uno de los rasgos que hace que los asesinos en serie suelan ser capturados es que son sumamente egoístas y cuentan con un gran ego. Y esa característica hace que no puedan dejar de presumir sus crímenes o incluso guarden recuerdos o trofeos de ellos para demostrar que los perpetraron. Saben usar las emociones de sus víctimas contra ellas. Los asesinos en serie suelen tener una muy buena comprensión de las emociones de otras personas y se aprovechan de las mismas para usar sus vulnerabilidades o debilidades contra ellas, usualmente con el fin de convencerlos para que hagan cosas que nunca harían. Algunos criminales como Ted Bundy lograron encandilar a una joven, ganarse su confianza y finalmente asesinar. Y también otro de los rasgos, ¿verdad?, de personalidad que tiene una persona que es un asesino, ¿verdad? Es que son activos en la comunidad y buenos vecinos. Hemos visto muchos casos, ¿verdad?, donde curiosamente y en contra de lo que puede parecer a primera vista, los asesinos en serie suelen comprometerse con la comunidad en la que viven. Y de hecho, muchos son un pilar esencial de esta. No obstante, usan dicho rasgo para ganarse la confianza de sus vecinos y finalmente atacar. Y es así como hemos descrito, ¿verdad?, los rasgos de personalidad que puede tener un asesino. Claro, y por eso damos a la interrogante de quién fue Herbert Mullin. Y se trata de uno de los asesinos seriales más brutales en la historia de los Estados Unidos. Mató a 13 personas en la década de los 70 y hoy se encuentra detenido en una prisión del estado de California. La pregunta que una persona común que suele hacerse con relación a un asesino es si después de tantos años de haber cometido los crímenes aún lo recuerda, cómo lo siente o si se arrepiente de haberlos cometido. Y todas estas interrogantes seguramente forman parte de la vida cotidiana en la cabeza de este personaje. Así como su perfil criminal, este asesino nació el 18 de abril de 1947 en el natalicio de Albert Einstein y el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906. Él nació en Salinas, pero fue criado en Santa Cruz, California. Él tuvo una infancia serena. No tenía una estructura muy sólida, pesaba entre los 55 kilogramos por una altura de unos 50 metros. Y al ingresar al mundo de los adultos, el comportamiento de Mullin se vuelve cada vez más inestable. Se separa de su novia, está obsesionado con los terremotos inminentes y le pide a su hermana que tenga relaciones sexuales con él. Mullin creció en el seno de una familia completamente promedio y de educación católica. Su padre, Martin William Mullin, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era estricto pero amoroso al mismo tiempo, como también mostrando a su hijo el uso de las armas.
Muy bien. En 1972 comienzan los hechos criminales de Herbert Mullin, ya que al volver a la localidad estadounidense de Santa Cruz, este decide escuchar voces en su interior que un terrible terremoto se acercaba y que solo matando a personas podría salvar al estado de California. En esos días se cumpliría un nuevo aniversario del sismo que cobró miles de vidas en San Francisco en 1906. Fueron 13 víctimas. La primera víctima fue una persona de sexo masculino de 55 años de edad, que el método del asesinato fue golpeado en la cabeza repentinamente con un bate de béisbol. La segunda persona fue una mujer que fue apuñalada y disecada. La tercera fue un hombre de 64 años de edad, golpeado y apuñalado en el corazón. Asimismo, tuvo 4 asesinatos el mismo día, 25 de enero de 1973. La primera persona fue que le disparó 3 veces, incluyendo en la espalda y perforando en el pulmón. La siguiente le disparó en el cuello, en la cabeza y en el ojo izquierdo. La tercera fue apuñalada después de la muerte. Y la última fue un disparo en la cabeza, luego apuñalada. También podemos ver aquí que todos estos sacrificios, él pensaba que lo salvaría de este terrible terremoto que se acercaba. Podemos mencionar también que pues este personaje dentro de su personalidad manejaba doble personalidad, ¿verdad? Porque él se enfocaba en que él todos los asesinatos los hizo pensando en que iba a salvar a las demás personas. O sea que el fin de él era bueno aparentemente, pero definitivamente estaba equivocado, ¿verdad? Entonces, esta personalidad se formó a través de todos estos trastornos que se fueron generando y también podemos mencionar de que la conducta de este asesino trata siempre de evitar la culpa, evadiendo la responsabilidad de sus actos, ¿verdad? Y cuando a él se le interroga, él mismo lo acepta, pero él también fundamenta, dice sí, porque era esto, o sea, para él era algo positivo, él estaba luchando por un bien común, pero en realidad nunca fue de esa forma. Bueno, pues sí, escuchando todos los rasgos, las características y los eventos de los que fue autor Herbert, podríamos decir que tenía un problema mental, ya que en realidad hay muchos tipos de asesinos con problemas mentales. La mayoría de esquizofrénicos pueden resistir las agresivas órdenes provenientes de las alucinaciones que estos padecen. Y Herbert es uno de los tantos casos de asesinos seriales de los que escuchaban estas voces, ya que él decía que escuchaba a su padre ordenándole que tenía que matar a una persona cualquiera. Y Mullin creía salvar al mundo, liberándolo de terremotos, como hemos escuchado anteriormente. A diferencia de otros asesinos seriales, él no buscaba cierto tipo de víctimas, ya que encontramos una gran variedad de personajes que fueron víctimas de este asesino. Y un dato muy curioso es que tras su arresto, todos estaban convencidos de tener a un paranoico esquizofrénico frente a ellos. Sin embargo, fue declarado legalmente sano, ya que él peleó por declararse sano y no loco como otros asesinos seriales que hemos visto y de los que hemos escuchado han hecho. Y asimismo, manifestó ser un buen americano, víctima de una conspiración y que merecía la libertad. Y para finalizar, teniendo en cuenta todos los acontecimientos y excusas que daba tras la realización de los hechos tan atroces de los que fue actor, culminamos que Mullin era un personaje con una personalidad manipuladora.
Muy bien, espero pues que les haya gustado este podcast y la impresionante historia de este personaje, de este asesino serial que fue Herbert Murray.